Entonces, vamos directo al grano para no alargar esto. Víctor, todo tuyo. Bueno, hola, hola. Bueno, para nadie es un secreto que los order blocks hoy en día se manejan con imbalance, que es el espacio que hay entre la primera y tercera vela. Alguien de los de acá, porfa, indíqueme si conocen o tienen conocimiento de qué es un imbalance. En muchas otras academias o en otras partes lo conocen como ineficiencia. eh, Nombres correlativos como IFC. ¿Ya? Entonces, es simplemente otro nombre más, pero a la final es lo mismo, ¿ya? Entonces, si ya lo manejan, perfecto, podemos ir avanzando y todo lo demás. Entonces, en este caso, de los ejes, si tienen en cuenta los ejes superiores y los ejes inferiores que se comentó en la sesión anterior, es simplemente añadirle ese imbalance. Eso hace atractivo el punto a una posible reacción, ya sea a favor, sea en contratendencia, ¿ya? Pero en su gran mayoría vamos a encontrar esa reacción. ¿Podemos aprovechar la reacción que tengan en esos order block con imbalance? Claro que sí. Ahí es donde viene el tema de las confirmaciones. Viene, en este caso, acompañado del swing high, del swing low, del strong high, del strong low, ¿ya? Entonces simplemente es un tema adicional que vamos a ir complementando mucho más adelante, ¿listo? Sí, espacios de precios sin neutralización, exacto, ¿ya? Muchos lo conocen como un vacío, ¿ya? Entonces el mercado viene a hacer esa neutralización o esa mitigación de esos puntos, ¿listo? Que dicen por acá, yo lo conozco como una ineficiencia entre la vela uno, exacto, ¿ya? Le doy importancia mayormente en una zona de oferta o demanda. Sí, exactamente. Al igual tengan en cuenta en este caso acá como está en la imagen, que está la vela uno, está la vela 2 y está la vela 3. Por ende, el espacio que hay en esta última mecha de la vela uno con la mecha de la vela 3 se conoce como imbalance. ¿Listo? Ahí refrescando un poquito de conocimiento para lo que algunos pueda que no lo conozcan, pero pues ya hoy en día está muy avanzado el tema en cuanto a esto. ¿Listo? Entonces, acá podemos verlo o notarlo como precio acompañado de un eje superior, como el precio viene a hacer una mitigación de esos imbalances, pero también hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones esos order block que tienen imbalance, el precio no los mitiga en su totalidad, que eso iremos abarcando más adelante. ¿Listo? Ese es un ejemplo. Alguien me rayó la pantalla ahí, cuénteme. Los ejes son zonas del fractal superior e inferior, está en la clase de ayer. Exacto, ¿ya? Por eso vamos a ir desglosando mucho más el temario, ¿ya? Adentrándonos de todo lo que debemos tener en cuenta a la hora de tomar un trade, ¿ya? Entonces, por eso empezamos eh, con varios temas importantes, van entrelazados uno, terminamos ese, va el siguiente, va lo demás, exacto, hasta que lleguemos al tema de las entradas y al plan de trading, que es lo que más nos interesa. Obviamente también va acompañado de una administración de riesgo, ¿listo? Los ejes serían los OV más imbalance, ¿sí? Exactamente, ¿vale? ¿Alguien de las personas que está acá en el Zoom me rayó la pantalla? ¿Quieres preguntar algo? ¿Y qué pasa cuando hay un imbalance? Bueno, más adelante lo iremos resolviendo, ¿listo? Otro ejemplo, en una zona de demanda, sí, tiene una mayor probabilidad. En muchas ocasiones cuando el precio tiene esos imbalances, y aquí adelantándome un poquito al tema de liquidez e inducement, es como un imán que atrae al precio esos order blocks. ¿Listo? Nótense acá cómo entonces
La gran mayoría pudo haber tomado una operación acá, justamente a la mitigación del order block, del imbalance, ya, pero el precio ha decidido ir un poco más profundo en la zona. Entonces, tiene una connotación diferente, poderlo tomar en esa parte, más aún en el extremo. Y lo marcas en la vela que tiene el imbalance o en la última vela contraria al movimiento. Se puede marcar de las dos maneras. ¿A qué voy con esta parte? Muchos conocen, y esto para nadie es un secreto, que los order blocks institucionales son la última vela bajista antes del movimiento alcista si vamos a comprar, o la última vela alcista antes del movimiento bajista si vamos a vender. ¿Ya? Si ustedes han notado, la gran mayoría de esos order blocks tradicionales tienen un imbalance, tienen una ineficiencia o un gap entre velas, que también se conoce así. Eso aplica en cualquier temporalidad. Puede aplicar en 4 horas, en diario, semanal, minutos, 15, 5, 3, 2, 1, ¿ya? Pero los imbalances en diferentes time frame ya se ven mitigados. Sí, y es por eso que se hace mucho énfasis en las temporalidades mayores. Tranquilos, vamos a ir avanzando entonces para que vamos abarcando aún más temas. ¿Listo? Yo sé que muchos están interesados en esta información que vamos a dar. Entonces, vamos avanzando, ¿vale? Permítame un momento, por favor. Listo. Algo que quiero de pronto anexar acá es los bloques son tan solo un punto o una zona, un punto de interés. Sin embargo, no siempre el precio está obligado a mitigar un bloque. Y eso lo van a comprender un poco mejor cuando hablemos de liquidez como tal. Pero ese es el primero, es el más sencillo, es aquella vela que provoca un imbalance. Ese es el bloque, puede ser del mismo color del movimiento o la vela tradicional, que puede ser pues, obviamente en el caso de un bullish block o una vela, la última vela bajista antes del movimiento alcista, que obviamente ha provocado imbalance, también lo consideramos como un bloque. Sí, entonces, en cuanto a área se refiere, es un punto de referencia, un punto de interés, pero no necesariamente siempre tiene que estar mitigado el precio tener que llegar allá. Lo digo porque alguien preguntaba sobre los sintéticos, que el precio llega como más o menos a mitad del imbalance y tiene reacción. ¿Por qué será? Bueno, porque precisamente el imbalance o la ineficiencia simplemente es como un punto de desequilibrio en el precio, por eso se llama ineficiencia, que el precio fue ineficiente. Fueron, por ejemplo, en un balance bajista, hubieron muchos vendedores y muy pocos compradores. Entonces el precio tiene que tratar de hacer un equilibrio, que al menos el 50%, un poco más, lo podría hacer, y en los sintéticos pues se ve mucho eso. Sí, pero no necesariamente va a tocar un punto de interés siempre o un bloque, pero lo que sí va a hacer es toma de liquidez, y eso lo van a ver ahorita que charlemos un poquito de liquidez, ¿vale? Entonces, continuando con el tema, pasamos a la siguiente diapositiva. Como mencionó ahorita Raúl, vamos yendo con un paso a paso, ¿listo? Ya sabemos que hay que tener en cuenta en todas las temporalidades mayores, sabemos que hay que tener en cuenta los swing high, los swing low, los strong high, los strong low, los ejes superiores, los ejes inferiores, ¿listo? Ahora hay que tener también en cuenta los imbalances o la ineficiencia, y en este caso, cuando el precio tiene una ruptura muy brusca, muy fuerte, en mi caso yo le llamo con mucho momentum, es el tema en cuanto a los breakers. Entonces, para mí, el breaker simplemente es un order block o un bajo que en su momento falla en soportar el precio para continuar al alza, y por eso el precio nuevamente regresa a ese punto para continuar caída. Hay muchos dicen, no, es que el precio ya hizo un cambio de estructura y entonces lo esperamos en la parte superior. Ya. En su gran mayoría, cuando tienen esta fuerza bajista, por eso se marcó con una línea no punteada, es por esa la razón. Permítame un momento, por favor. De que el precio no respeta este order block, ¿ya?
puede tener imbalance, eh, estar en un extremo, pero el precio no lo respeta. A razón de eso es que el precio cambia la polaridad, por así decirlo, de una estructura que el precio debería soportarla al alza, simplemente el precio la invalida, se soporta en ese punto para hacer continuar su caída o en su defecto su subida. ¿Listo? ¿Algunos ya conocían esto? Sí, ya vamos para los ejemplos. Calma, calma. ¿Qué tratamos en el tema de la psicología, muchachos? En el psicotrading. Víctor, una preguntita. Señor, Ese, cuéntame. ese patrón normalmente se ve más en lo que son las compras, ¿no? Al alza. No, no tiene que ser siempre al alza. Sucede para ambos escenarios, tanto para oferta como para demanda. Ok, y tiene que ser un rompimiento sin ningún tipo de retroceso antes del rompimiento. Preferiblemente que sea con una sola vela. Ok. ¿Listo? Entonces, Víctor, señor, ese movimiento yo lo conocí como quiebra y retesteo. sí, es que tiene varias connotaciones. Víctor, Ya, señor, es, cuéntame. es lo mismo, el breaker está en la misma posición que un decisional. ¿Es válido? Si tiene mucho momentum o en este caso mucha fuerza bajista o alcista, que el order block con imbalance no sea capaz de soportarlo, sí. Es ahí en este caso donde hay un pequeño tip, sí, un breaker block también se conoce, que deben de tener muy en cuenta el precio donde llega o donde se está soportando en la parte superior, porque ahí viene el juego de las temporalidades, ¿vale? Ahí yo quiero aportar algo. Básicamente, el breaker tiene que ser algo muy obvio, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean que el precio quebró con momentum, con fuerza, muy evidentes son, ¿sí? Lo que sucede muchas veces es que nosotros tenemos, por ejemplo, un movimiento así y todo el mundo está esperando que el precio venga y rellene este bloque con imbalance y nunca llega allá. Y la razón por la que no llega es porque precisamente el precio le costó mucho, digamos, hablemos de dinero, ¿sí? Mucha liquidez, mucha fuerza para poder romper de cierta manera puntos estructurales. Entonces, cuando lo rompe con bastante momentum, no significa que el precio tenga que llegar al extremo. Ahí es cuando tenemos que tratar de identificar los breakers, que son esas zonas invalidadas con violencia y pues obviamente van a tener un complemento de liquidez que ya luego lo hablamos, pero no lo compliquen, digamos que es algo muy evidente. Si realmente no es evidente, pues no existe el breaker. ¿Listo? Entonces, poco a poco lo irán viendo, pero aquí hay ejemplos que Víctor comparó. ¿Listo? Entonces miremos el siguiente ejemplo. Entonces noten cómo acá el precio ha invalidado este punto que en su momento debería ser respetado para continuar a la baja. ¿Por qué? Porque pues ha tenido un rompimiento, pero el precio simplemente ha decidido invalidarlo, rompe. Noten ahí como la fuerza que lleva el precio, ¿ya? Y simplemente el precio simplemente lo retestea, ya hay con el tema de liquidez y todo lo demás, ¿vale? Vamos a la siguiente. Estas mechas entrelazadas, muchos los conocen como rangos, muchos los conocen como order blocks ocultos, pero estas mechas entrelazadas preferiblemente buscarlas en temporalidades mayores. Ahorita si tenemos tiempo, miramos en el gráfico, en caso tal, el precio cómo respeta estas mechas entrelazadas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ustedes bajen de temporalidad, ya pueden ser que las mechas entrelazadas estén en 4 horas y ustedes bajan a 15 minutos, el precio ha hecho una estructura ahí. ¿Cómo que ha hecho una estructura? Si ustedes saben cómo se compone una estructura, pues simplemente un impulso, un retroceso y un impulso, ¿cierto? O viceversa, un impulso, un retroceso, un impulso. Entonces, si ustedes notan acá, el precio que hace, simplemente un impulso, un retroceso, un impulso. Este punto
o este rango de mechas entrelazadas, a futuro el precio puede venir a retestear esas mechas, puede tener reacción. Sí, He porque visto a casos, final de cuentas es un bloque, ¿no? exacto, ya, es un bloque también, pero nosotros le llamamos, en ese caso, mechas entrelazadas. Otros le conocen como order blocks ocultos, que estas mechas también en su momento impiden que esperamos el precio que llegue a la parte del eje inferior. Ya, son como obstáculos que el precio coloca para que no llegue a ese extremo, Producen los imbalances. en su gran mayoría. Miremos cómo en una estructura el precio simplemente estaríamos esperando a este extremo, pero simplemente el precio reacciona a ese orden de oculto, son mechas entrelazadas y tiene su reacción continuando una tendencia. Por eso es muy importante que ustedes tengan claro la temporalidad mayor. Víctor pregunta, Señor. saludos desde Sinaloa, México. Además del momentum que pueda tener el quiebre de la estructura, ¿alguna otra recomendación para tomar este tipo de order blocks en quiebre? Porque por lo regular me ha pasado mucho que algunos los he tomado en el quiebre, pero en un porcentaje más alto regresa un poco más al origen, a lo mejor no tanto un decisional, sino al origen y me sacan stop loss en el quiebre. Entonces, ¿alguna recomendación adicional aparte del momentum que pueda tener ese quiebre como para poder identificar que el precio pueda llegar ahí? Por supuesto que ya entra un tema ahí de confirmación en temporalidades más bajas, etcétera, ¿no? Pero si Claro que estuviera sí. entrando... Y aquí me adelanto a un tema muy importante que para nadie tampoco es un secreto. ¿Conocen o tienen muy presente las zonas premium y discount? Si es Sí, así, exacto. Entonces, es muy importante. Si estamos buscando una venta, darle prioridad. Un ejemplo, si estamos en este alto o a este bajo, utilizamos, no sé, un Fibonacci, un Gambox. Nosotros no utilizamos niveles de Fibonacci, y mucho solamente el 1, 0 o el 50, ¿ya? Para que el precio haga una corrección o en este caso una corrección saludable, ¿ya? Ahí viene el tema que es que no siempre llega al 50 o muchas veces llega más profundo. Bueno, ha de ser porque el precio está siendo atraído por un eje inferior, por un eje superior, por un tema de liquidez, ¿ya? Entonces, ¿por qué el precio decide reaccionar ahí y no reaccionar acá al extremo? Si notamos, aquí tenemos otro cruce de mechas, otro bloque oculto, tiene su reacción, pero si estamos trabajando este rango o esta estructura, este punto donde se encuentra, en premium o en discount. Descuento. Efectivamente se encuentra en descuento. Entonces, cuando el precio se encuentra en descuento, ¿qué es más factible? ¿Comprar o vender? Ahí tenemos que tener muy claro que lo mejor va a ser comprar barato y vender caro. Y para nadie es un secreto que esto lo vivimos en el día a día. A los que de pronto hacen el mercado en la casa, ¿ya? Y por X o Y razón no tienen el tiempo necesario para ir a un supermercado o algo, sino que van a la tienda de la esquina. Eh, Cada que ustedes compran un producto en la tienda de la esquina, y no le va a quitar el negocio de la tienda, ¿no? Sino que él, ¿qué hace? Él a su vez compra barato en otra parte y lo revende caro a otra persona. Entonces, el mercado es un vivo, sí, es un vivo reflejo de lo que vivimos en la vida cotidiana. Y también, ¿quién no quiere comprar barato para vender un poco más caro? Necesitamos tener una ganancia. En el mercado sucede exactamente igual. Con esto también quiero aportar algo referente a por qué la zona de abajo, la zona de arriba no. Lo vamos a complementar también con el tema de la liquidez. En verdad, yo puedo tener diferentes puntos, o sea, los que estamos puedo tener un breaker, puedo tener un bloque con imbalance, puedo tener mechas entrelazadas, puedo tener de todo.
pero lo que realmente valida un punto de interés va a ser la liquidez, que ya la vamos a hablar en breve. Y eso es lo que le da como un atractivo más a la zona. Aparte de que sí, o sea, lo de premium y discount, queremos comprar barato, vender caro, pero a veces puede ser un poco tedioso el hecho de que si ustedes se dan, por ejemplo, un gráfico semanal de la actualidad en euro dólar, el precio está muy, muy bajista. Y lo único que vemos es que, aunque están precios tan baratos semanales, el precio sigue cayendo. Y todo eso se complementa cuando digamos que todo el rompecabezas listo, porque normalmente puedo vender barato en semanal, pero quizás estoy vendiendo caro en una temporalidad, como por ejemplo, no sé, 15 minutos, H1, H4. Entonces, es muy relativo y es como para que no se confundan. ¿Listo? Premium discount, esa es la lógica. Queremos comprar barato, vender caro, pero no siempre estamos vendiendo caro, porque a veces en temporalidades mayores podemos estar en precios muy baratos, pero aún así el precio nos da la posibilidad de vender. Entonces, es un complemento de factores o de conceptos que nos hacen tomar decisiones muchas veces en esos puntos. Y adicional, por lo que les decía, el punto de acá, lo que realmente lo hizo importante fue la liquidez que lo alimentaba. Entonces, ya lo iremos viendo. Por eso vamos paso a paso, muchachos. Noten entonces aquí en este caso cómo el precio reacciona a unas meses entrelazadas y no preferiblemente era una temporalidad de 4 horas. Mire que aquí está en diario. Tuvo su reacción. ¿Pudimos haber tomado un muy buen trade? Sí, exacto. Que lastimosamente el precio viene y capta liquidez o limpia los bajos iguales o en este caso, no sé, un doble piso, un triple piso, o un doble techo, un triple techo, pues es igualmente imán para el precio, por eso él viene nuevamente por temas de esa liquidez y nuevamente reacciona. Esa liquidez o inducement la iremos a tocar más adelante. Reentrada, probablemente, claro que sí, Eddie. Listo. Otra cosa ahí que quizás muchos se pueden preguntar es, bueno, ¿cuándo un bloque se invalida? ¿Sí? ¿Y cuándo un bloque se respeta? Entonces, para nosotros, que estamos hablando de reglas puntuales y estrictas, toda zona es invalidada en el momento que el precio cierre con cuerpo de vela por encima, perdón, que la atraviese dicha zona y cierre con cuerpo. Pero si la atraviesa con una mecha, lo único que podemos comprender de eso es que hubo una captación de liquidez. Y sí, hay puntos de interés que a veces el precio lo va a romper con mecha y inmediatamente se va a recoger. Y eso no quiere decir que la zona fue invalidada o que no sirve, simplemente hubo liquidez por captar y que es prácticamente como el caso de aquí. Esta zona tenía esta liquidez y el precio lo que hizo fue, de hecho, profundizar un poco más y limpiarla. Ustedes se pueden matar la cabeza buscando a qué reaccionó y no necesariamente es que haya reaccionado a algo, simplemente es la zona que teníamos y que esa zona tenía un poco más de liquidez y al limpiarla con mecha no nos invalida la zona. No nos dice, la zona ya está invalidada, no. La respeta porque a la final cierra con mecha por encima de esa área y se desplaza hacia arriba. Entonces es importante tener esa regla muy clara. Mis bloques o mis zonas de interés se van a invalidar solamente cuando el precio cierre atravesándolas con cuerpo, que cierre con cuerpo. Pero si es con mecha, sigue siendo válida. Y otra pregunta común que yo sé que pueden tener es, ¿cuántas veces puede mitigar el precio una zona? Y la verdad, la zona puede ser mitigada muchísimas veces, ¿sí? Hasta que no sea invalidada con la regla anterior que les acabo de dar, la zona puede ser mitigada 1 millón de veces, si ellos quieren, ¿sí? Porque la lógica detrás de eso es que lo único que hacen cuando una zona está demasiado mitigada es captar más participantes, atraparlos y sacarlos. Entonces ustedes deben de Más, tener eso muy presente. Dímelo. más dinero, digo, se genera más dinero en esos puntos. Correcto, correcto. Por eso es que yo en lo personal no soy tan fan de la temporalidad pequeña, porque muchas veces ustedes no me lo tienen que contestar,
pero sé que les ha pasado porque he pasado por ahí, donde uno tiene una zona, tiene todo, el precio les da la confirmación perfecta en un minuto y vuelve y lo saca. Y vuelve y les da otra confirmación y vuelve y lo saca. Entonces ahí es cuando el trader se desespera y empieza a tener más entradas y empieza a tener stops y dice, la verdad, eh, esto no funciona. Y la realidad es que si yo voy al contexto mayor, puedo comprender que es parte del negocio. Por eso las temporalidades chiquitas son tan atractivas. Y eso está en el marketing de hoy en día. Yo debo reconocer que yo era uno de esos que promocionaba el tema de las temporalidades menores y un minuto y no llegué hasta el punto de segundos, pero me di cuenta con el tiempo enseñando y practicando, porque todo el tiempo nosotros estamos aprendiendo también, ¿sí? Ustedes pueden pasar los años, pero van a seguir aprendiendo del mercado. Y entendí que a la final, si yo combino una temporalidad mayor, la temporalidad pequeña no me va a jugar sucio. Pero la mayoría de personas lo que hacen es enfocarse en la temporalidad pequeña, piensan que ahí está todo el santo grial y el precio los baila y después termina haciendo lo que tiene que hacer. Y ustedes dicen, uy, pero acá el precio reaccionó muy bien, incluso rompe estructura, incluso la rompe, aquí debería respetar, y vuelve otra vez y me saca, y vuelve y se va. Cuando el precio viene y lo saca aquí, más de uno dice, ya voy a vender, porque el precio me está haciendo todo lo contrario. Y en últimas podemos ver que termina subiendo aún más, porque en ningún momento invalidó la estructura, simplemente hubo una sacada de liquidez. Para el módulo 2, yo voy a hablar sobre trampas de mercado. Esto no lo alcanzamos a mencionar el día de hoy porque o de pronto lo menciono un poco ahorita cuando hablemos de liquidez, pero es eso, listo, contestando de pronto algunas dudas que se pueden generar por los puntos de interés. Eso O es. sea, profe, Profe, Sí, adelante. bueno, profe, entonces hasta que en time frame mayores no veamos un rompimiento de estructura es donde podemos esperar el retroceso Eh, y montarnos. Dependiendo de la temporalidad que trabajes, porque es que, bueno, cuando vayamos armando todo, la verdad, tú puedes estar trabajando un fractal de H1, ¿sí? Y tener una zona de temporalidad mayor, lo cual obviamente va a tener mucha importancia, ¿sí? Pero depende de qué zona y en qué temporalidad estés. ¿Sí? Siempre Ok, vamos a tener nosotros una temporalidad base. Yo le digo a mis alumnos, ustedes ahorita también son alumnos, yo les digo, siempre va a haber una temporalidad madre o padre de la semana o del día. Siempre la van a tener, pero esa temporalidad no va a bajar de 15 minutos. O sea, van a tener o una de 15 para voy a trabajar, o van a tener una de H1, o van a tener una de H4. Entre mayor ajá, sea, mucho mejor. ¿Sí? ok. Que dice acá, fractal en M15 y confirmación en 5 es muy bajo para tu punto de vista. No es que sea bajo, lo que pasa es que ya van a darse cuenta cuando uno empieza a combinar las temporalidades, lo importante que es, pero no es que sea bajo, o sea, 5 minutos se usa, un minuto también lo uso, no estoy diciendo que no se use. Van a haber momentos y hay reglas para cuándo utilizar esa temporalidad menor, porque recuerden que el lema de este bootcamp es reglas estrictas para ustedes. Y ustedes teniendo reglas, las tienen que seguir. No es negociable. Si ustedes quieren realmente sacarle provecho a este bootcamp, realmente surgir en su carrera como traders, deben seguir las reglas que les vamos a suministrar. Y con el tiempo, quizás ustedes van a hacer modificaciones, dependiendo de lo que van a trabajar, pero la idea es que tengan reglas. Y se las he venido dando desde ayer. Espero que hayan anotado. Ahí ya les acabé de dar reglas sobre los puntos de interés. Les profe, vengo dando reglas todo el módulo 1. Exacto, muchachos. Entonces, porfa, no se me impacienten, vamos paso a paso. Créame que cuando lleguemos a armando el rompecabezas con las reglas, van a entender muchísimo más todavía. ¿Vale? Sí, estoy leyendo YouTube también. Estoy leyendo YouTube. profe, Espérame un segundo, le voy a dar chance a YouTube, ¿vale? En un momento. Pero necesitas más SL en temporalidades más altas. No necesariamente. A veces puedes tenerlas, sí, a veces no. Yo quiero también desmontar un poco el hecho de que tienen que tener stock reducido.
sea, el marketing del smart money se ha vuelto tan consumidor que muchas personas sé que les ha pasado y el que no me puede decir mentiroso, pero yo sé que no estoy mintiendo porque he vivido eso. Pero sé que muchas veces por el afán de tener un stop loss reducidos se me van oportunidades. Por el afán de tener un ratio enorme se me van muchas oportunidades. Entonces, ¿qué sentido tiene yo dedicarle horas, minutos, días a un análisis para que el precio venga, se acerque y se vaya sin mí? Obviamente va a pasar, pero cuando hay un patrón muy consecutivo de esto, quizás el mercado me está diciendo algo. Y ustedes van a ver cuando combinemos ahorita al final, no vamos a hacer toda la combinación, pero sí van a entender que yo refino hacia temporalidades mayores. Yo no refino una temporalidad menor. Y eso no significa que mi stop loss sea muy grande, ¿vale? ¿Se podrá repetir esta clase como la primera? Sí, claro, eso va a quedar grabado. Te contesto ya Franklin en YouTube. ¿Cómo sabes si va por un POI de una mecha o solamente la va a barrer? El conjunto de todo va con respecto a la liquidez, el rango operativo, hay muchos factores. Ahora, que yo sepa al 100% qué va a hacer, no, pero para eso están las reglas, ¿sí? Para eso están las reglas. Entonces, Raúl, el break en temporalidad mayor es de mayor Sí, entre mayor sea la temporalidad, mejor. Si ustedes me preguntan a mí como intradía, ¿cuáles son las dos temporalidades o las temporalidades que más me gustan? H4 es la reina de todas y H1. 15 minutos no me gusta mucho y la uso cuando es obligatoria, cuando el plan me obliga a hacerlo. ¿Sí? Entonces ya lo irán viendo. Me suelo perder en el mapeo cuando bajo a 15. Pasa mucho, porque es que 15 minutos es una buena temporalidad, sobre todo mis amigos scalpers. Sé que estás ahí, sé que me escuchas y sabes que quizás hasta la fecha el scalper de pronto no te está ayudando. Y no porque seas malo o no porque simplemente el mercado no te quiera, sino que simplemente hay muchos factores aparte de lo técnico que van a empañar mi desempeño como trader. Entonces, si este bootcamp algo les va a decir es, Raúl, y espero que no quede así, Raúl odia a los scalpers, para nada. Yo no odio un scalper, yo lo que odio es que un scalper se olvide de temporalidades mayores, porque piensan que en 15 minutos es todo, y no debe ser así. 15 minutos puede ser la temporalidad que te ayuda o que te clava la puñalada. Así que hay que tener cuidado. ¿Listo? Higher time frame prima sobre lower time frame, sí. Sean flexibles con el stop loss. Sí, Víctor, buen comentario ahí. ¿Cómo escoges un buen point? ¿En qué temporalidad? Siempre lo vamos a combinar con la liquidez y obviamente cuando tengamos un rango operativo. Al final les voy a dar una base de cómo es que organizamos ya nuestra estrategia. La estrategia nuestra, ustedes se van a dar cuenta que se resume en 3 puntos. Estructura, liquidez y zonas. ¿Listo? Pero va a haber algo que es mucho más importante que la estructura misma. ¿Cómo así? Aquí ya les empiezo a generar un poco de intriga. ¿Qué puede ser más importante que la estructura? Quédense hasta el final. ¿Listo? Continuemos. Bueno, otro tema muy importante es estas mechas o WIT, muchos las conocen como ROB o Rejection Order Block, que simplemente son captación de liquidez. A futuro estas mechas o estas captaciones de liquidez que el precio hace o que se contraen mucho, en este caso estas velas, sirven como puntos de referencia a futuro que el precio vuelva a mitigar, ¿ya? Entonces ahí ya trabajaríamos en este caso la mitigación de un punto, a la base, al 50, un poco más abajo del 50. Por eso, como comentaba Raúl ahora, los order block son muchas veces mitigados o tocados hasta que ese order block no es invalidado por completo, pues el precio puede volver a reaccionar varias veces en el punto. ¿Listo? Esto por esta parte. Nótense entonces cómo acá, en este ejemplo, esta vela, que no se encuentra muy en el extremo, ¿ya? Pero, ¿qué está haciendo esa vela? Viene por captación de liquidez, justamente esta vela tiene esa captación de liquidez y el precio continúa, ¿ya? Entonces, ahí tienen que tener muy en cuenta esos puntos extremos, ¿ya? De la estructura.
no siempre en un decisional el precio va a reaccionar. Sí, esta zona o este tipo de entrada es una mecha. Algunos lo conocen como un void, algunos lo conocen como un rejection order block. Sí, es lo mismo. Simplemente es una mecha. Sí, es una mecha que contiene obviamente liquidez previo a ella. Las mechas tienen dos partes sensibles, que es bueno tocarlo, que es la base de la mecha, que es lo que está pegado al cuerpo, y el 50%. Entonces, normalmente cuando una mecha ya es mitigada en la base, el precio viene luego por el 50%. No es que sea ley, no es que de aquí salgan diciendo Raúl me juró por su vida que es que el precio tiene que llegar al 50%. No necesariamente. Lo que más le interesa al precio es realmente captar liquidez. Por eso estoy ansioso por hablar de liquidez. Pero vamos poco a poco. Gracias. A ver, ¿qué más dicen por acá? Al final somos operadores y hay que subir el stop loss a lo emocional también. Usar solo de 2 o 3 pips solo genera frustración y por ende afecta negativamente a la psicología. Claro que sí. Ya van a entender por qué. Vale, sigamos. Nosotros entonces como este ejemplo, y igual en el caso de las compras, también afectan el caso de las ventas. Pero como mencionó ahorita Raúl, simplemente entonces vamos en este caso, extremos, puntos, eje superior, eje inferior, liquidez y captación o neutralización de esa liquidez para continuar su tendencia alcista o bajista. Muchas veces el precio ni siquiera llega al 50% de un punto de interés. En este caso era una WIT o una mecha o un BOI, que es lo mismo, ¿vale? Entonces vamos a ir paso a paso, vuelvo y lo repito, pero con el fin de que ustedes tengan muy claro cómo operar ese tipo de reacciones en estas mechas, ¿vale? Por eso es muy importante que se queden al final, como decía Raúl.